Sefer, de libros y autores. Hablamos con Esther Ben-Dahán. Hola Esther, bienvenida a tu casa, Radio Sefarad. Hola Raquel, buenas tardes. Es un placer hablar de nuevo con la directora del Instituto de Estudios Judíos de Centro Sefarad Israel, con la escritora Esther Ben-Dahán. Además de un autor, Esther, que es muy especial para ti. No en vano es de alguna manera uno de tus escritores referencia, de tu inspiración, al menos en tu libro Pene, ¿no? Exacto, es referencia para mí, yo creo que para muchos lectores occidentales. Es un gran escritor que ha sabido muy bien reflejar muchas de nuestras contradicciones. Y efectivamente, mi libro Pene surge con un diálogo con un libro que él tiene que se llama Pecho. Y que él cuenta es la historia de un hombre que se ha convertido en un pecho gigante. Pues lo mismo, yo cuento la historia de una mujer que se ha convertido en un pene gigante. Él hace una especie de diálogo, entonces en todos sus libros vemos esos diálogos que tienen que ver con Occidente, con el hombre judío frente a la complejidad actual, y además todos ellos tienen ese factor judío que hace que su diálogo sea algo interno con la cultura judía y con la cultura occidental y con el antisemitismo. En este libro al que dedicamos el programa de hoy, ¿Por qué escribir?, conocemos a Philip Roth de una manera que solo al leer sus libros de literatura, una manera solo a la que nos podríamos aproximar. Este es, digamos, podríamos decir, Esther, que es su libro más esencial, su libro más auténtico, más auténticamente él. Bueno, es un libro en el que vemos lo que hay detrás de cada novela, porque es un libro en el que te cuenta su visión del mundo, sus experiencias, hay entrevistas, ensayos, discursos, y hay un texto que leímos aquí, que es uno de los textos inéditos que tienen en este libro, que cuenta una anécdota que él lo cuenta como si fuese verídica, pero yo creo que es más bien también forma parte de su ficción, en la que él se sienta en una cafetería, se encuentra un folio, una cafetería donde él suele ir, y encuentra un folio donde están escritas frases sueltas, y él decide que esas frases sueltas son los comienzos de los libros que él va a empezar a escribir, como si esos comienzos se le hubieran venido dados de esa manera casual. Y además esos comienzos para mí siempre han sido como muy misteriosos, pero muy interesantes, porque todos ellos cuentan algo importante que va a transcurrir después. Hay un comienzo que yo siempre lo cuento porque es un comienzo que me encanta, que es el del lamento del Portnoy, que aquí habla sobre el mal de Portnoy, que es que durante los primeros años de mi infancia yo creía que todas las mujeres que me encontraban en mi vida eran mi madre disfrazada. Así creía que mi profesora era mi madre que se disfrazaba de profesora, y cuando salía de clase iba corriendo a casa para ver si le había dado tiempo a transformarse, por ejemplo. Y muchos de ellos, ¿no? Entonces yo creo que es una anécdota que él cuenta como si fuese una verdad, pero forma parte también de su propia ficción. Entonces sí, es un libro que nos permite conocerle de otro modo, pero conocer mejor sus libros también. Conocer sus libros y también el proceso de escritura. Él mismo dice: día tras día me he enfrentado a la página en blanco, indefenso y desprevenido. Escribir era para mí una forma de supervivencia. Sí, yo creo que la supervivencia, él relata muy bien lo que es sentirse escritor, y cómo escribir es como una forma de salvar cada día y salvar el pensamiento y salvar la vida, ¿no? Y en ese sentido fue muy trágico cuando él anunció que iba a dejar de escribir. Siempre me he preguntado por qué. Yo creo que se dedicó precisamente a escribir quizá estas páginas, retocarlas y escribir otras cosas, porque la escritura al final de novela es una cosa, pero también escribir en el fondo es lo mismo para un escritor, ¿no? Es escribir cualquier cosa, hasta contar lo que está, un diario o una entrevista forma parte también de la escritura. Esther, ¿tú crees que por qué escribir es un diálogo con sí mismo o tenía algún otro afán?
este libro? Yo creo que tenía otro afán, porque es un libro que recoge otros libros, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de testimoniar y que tiene también que ver con la propia edición, o sea, lo que son el afán editorial que acompaña de la mano al escritor, pero que trasciende al propio escritor, que va más allá. Y en este caso también hay una cronología, hay una serie de elementos que tienen que ver con el afán editorial, no solo con el del escritor, pero que es importante y necesario, porque un escritor necesita la editorial que le acompañe, que le permita pues abrir esas páginas que él tiene para que llegue al lector, que es el que cumple el trato, ¿no?, de que se impone el propio escritor. Antes hablabas de diálogos y lo estamos haciendo durante toda la entrevista, y también en este libro ¿Por qué escribir? Hay conversaciones nada más y nada menos, por ejemplo, que con Primo Levi o Milan Kundera. Sí, él ha escrito sobre montones de escritores porque él valora la escritura y valora también al escritor. Yo recuerdo que incluso el escritor Norman Manea me ha hablado de las relaciones, no sé si está recogido en este libro, no me he puesto a verlo todavía con detalle, pero hay un diálogo que tienen los dos. Y también, por ejemplo, yo recuerdo haber leído un libro en el que me descubre Aaron Appelfeld. Y él lo mete a Appelfeld como un protagonista dentro de una de sus novelas, que es la Operación Sherlock, y lo mete como parte como protagonista ficticio, y realmente yo pensé en un primer momento que era un escritor inventado por él, hasta que conocí personalmente a Aaron Appelfeld y me sorprendió. Y ese es uno de los libros que a mí me ha dejado marcada, porque yo he leído muchos de sus libros, ¿no?, pero no todos te dejan exactamente la historia marcada y frases o situaciones, y realmente ese libro me dejó muy marcada. Entonces él hace constantemente, o sea, los personajes, él hace también, convierte en personajes a los propios escritores, y yo creo que en esas entrevistas de algún modo son los propios escritores que aparecen también como personajes de Philip Roth. Bueno, eso es absolutamente magistral, ¿no? Que logre que un personaje real nos parezca un personaje inventado y salido de su pluma. Realmente es que yo creo que al final el propio escritor se convierte en ficción de sí mismo, ¿no? Y aparece reflejado en muchos diálogos, en muchos personajes. Y muchos personajes a la vez ficticios son reflejo de muchos personajes reales. En este caso aparece Appelfeld con su propio nombre, ¿no? Pero en muchos casos aparecen personajes a los que les da otro nombre, los nombra de nuevo y dejan de ser quienes son, pero que en el fondo pues cuenta historias de personajes que son reales. Yo recuerdo en ese mismo libro, yo estaba leyendo un libro sobre el antisemitismo, y muchas de las cosas que aparecían en el libro sobre el antisemitismo venían como estudios serios y científicos en el libro de investigación sobre el antisemitismo. Esther, tú has afirmado que Roth es un personaje central en la historia actual judía, y de ahí se ha convertido en un autor totalmente universal. ¿Por qué afirmas esto? Porque sabe reflejar muy bien una cuestión interna del conflicto judío en todos los sentidos, desde el lamento de Portnoy, su relación con la madre, la idea de la madre, la idea del antisemitismo, el conflicto del hombre con respecto a la mujer no judía, una serie de elementos que él va relatando y que va aportando que son muy interesantes. Incluso él hace una distopía sobre si hubiera ganado un fascista en Estados Unidos, muy interesante, que luego hay una réplica en El hombre del castillo de Philip K. Dick, que hará una serie de televisión, pero él ya también él tiene un libro sobre eso. Entonces él hace un recorrido muy interesante, y además es un personaje que todavía tiene un pie en la memoria de los judíos europeos que llegan a Estados Unidos. Las nuevas generaciones ya tienen eso muchísimo más asimilado, y es una generación que ya nace en Estados Unidos y que lo tiene mucho más lejos, esa Europa, ¿no? Pero para Philip Roth todavía es muy cercana.
y tiene esa herencia muy próxima y tiene el Holocausto muy próximo. Entonces yo creo que refleja muy bien toda esa cuestión judía que nos ha afectado a todos, y en ese sentido me parece un personaje central. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acercado a este Por qué escribir, que lo hayas hecho de esta manera tan personal y más allá de lo que se pueda leer en la solapa, contándonos tus experiencias personales y tu implicación con el autor. Y esperamos volver a hablar muy pronto contigo, Esther, que tienes un nuevo libro recientemente editado. Pues muchísimas gracias, Raquel. Y yo de verdad aconsejo a leer a Philip Roth, aconsejo a leer a todas sus novelas, especialmente Operación Sherlock, y a los antisemitas les aconsejo algo que aconseja Philip Roth, que es reunirse en torno a una sociedad de antisemitas anónimos, a ver si así, igual que unos dejan de fumar, ellos pueden dejar de ser antisemitas. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a ti. Esperamos volver a hablar muy pronto contigo para que nos hables de esos Los judíos sefardíes que ha editado Mediterránea, que tendrán que leer después o antes de este Por qué escribir. Muchas gracias, de Philip Roth. Muchas gracias, Esther. Gracias a vosotros. Un abrazo.